Ya, como les decía, la semana pasada trabajamos en esta imagen, en esta escena que la creamos en base a nuestro modelo y ocupamos el Phantom de colores de una escena de una de las películas de Wes Anderson, que era Life Aquatic con Steve Zissou, en la cual en la imagen aparecía el Phantom de colores. El Phantom de colores ya saben que lo pueden sacar del Pinterest que se les creó con los diferentes colores. Entonces, ¿cómo lo ocupamos? Nos entregó una gama de 5 colores con los cuales trabajar, de los cuales yo elegí esas mismas tonalidades y fui pintando mis capas a mi uso personal. O sea, no me fui como sometido al orden de las capas, fusioné algunas para que esto funcionara más en aspecto estético que en aspecto de reflejo inmediato de las capas. Así que planifiqué que todo esto lo convertí en uno solo, los árboles y las personas los dejé en otro, el fondo en otra capa, la tercera profundidad en otra capa más, y le agregué un fondo que también lo saqué de uno de los tableros de Pinterest que se llama Polygon Frames o Polygon Landscape, pero eran como paisajes de polígono. También está a su disposición, la idea es que ustedes puedan buscar más paisajes o más fondos que les puedan ser útiles para que ustedes creen su escena. Lo que vamos a hacer hoy día es que yo le voy a pasar por una de estas escenas desde que está armado en su forma nativa y vamos a ir aplicando paulatinamente diferentes plugins para que ustedes vayan viendo cómo se ocupa el Photoshop y cómo ustedes pueden llegar a modificar la escena. Y en el segundo bloque de la clase de hoy vamos a ocupar un programa que se llama InDesign y vamos a aprender a armar una lámina de arquitectura en InDesign ocupando las escenas, que es parte de su entrega final de este ramo. Recordemos que vamos a cerrar 2 semanas antes con nuestra entrega para poder trabajar en su entrega de taller, armando una lámina del contexto de su proyecto versus su proyecto. ¿Vamos? Así que lo primero que voy a hacer es elegir una de estas escenas, que yo creo que va a ser esta número 2, que es bastante práctica para trabajar. Si me voy a las capas, tengo una capa fusionada de sombra, ¿cierto? Que está fusionada en Darken. Habíamos hablado que la escena, las imágenes que son incorporadas, que están en escalas de blanco y negro, por ejemplo, como las líneas, te fijan que aparecen y desaparecen, están súper sutil porque está un 17% opacidad. Lo único que hace es definirme con mayor agudeza los vectores de estos paisajes poligonales. Le voy a dar 100. Y ahí aparecen. Entonces la idea es que esto tampoco sea que aparezcan así en la dureza máxima, sino que la idea de trabajar con los canales de las imágenes que nosotros manejemos a nuestra disposición, en la estética que queremos que tenga nuestra imagen de proyecto. Tenemos la gama de colores y tenemos Clay, Clay está trabajado como normal porque es base, y arriba de está la gama de colores, que en este caso está en Hard Light, no en Overlight porque queda muy opaco, y en Hard Light me permitía tener unos colores más vivos, más relacionados con la paleta de colores con la cual estoy trabajando, si no perdía mis tonos. Entonces tengo esto que lo único que tiene nuevo es que tiene esta imagen atrás que está expandida para calzar con el objeto. Como nosotros cuando exportamos en formato PNG con el fondo en transparencia, esto ya viene recortado y nos permite hacer lo que nosotros queramos. Pero lo que vamos a hacer es que, no sé si ustedes han visto cuando tienen una imagen, les voy a mostrar mejor en el navegador, cuando uno habla de la profundidad de campo, profundidad campo, cuando uno habla de la imagen, de la profundidad de campo, miren un poco la proyección. Tengo estas profundidades de campo que son distintas. Tengo una donde el objeto en el fondo es el que está enfocado y lo que está más cerca de mi ojo, ¿cierto? Como observador está más desenfocado. Esa es la visión de paisaje. Cuando yo quiero ver un paisaje y estoy obviando en primer plano, lo que se hace es hacer ese difuminado de la escena. Este es el punto medio en que tanto final como lo más cerca, lo más lejos al ojo y lo más cerca al ojo se ven difuminados, y lo que está en el medio es lo que está más nítido. Y esta es la más tradicional, que es la versión de portrait o de fotografía,
y un recurso súper usado en fotografía, que yo le saco un primer plano a alguien, lo enfoco súper bien y el fondo sale súper difuso. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aprender a hacer cómo hacer estas separaciones de plano dentro de la imagen. Esta imagen no las tenemos separadas, y dentro de las capas que uno exporta el SketchUp, hay una capa que nos debería servir, pero nunca las tira separadas en profundidad de campo, lo tira como todo en blanco y negro, que es el alfa. No es el alfa, es ¿el más entusiasta del curso? ¿El qué? Más entusiasta. Vamos a dar un poquito. Ahora aquí en tu plugin. ¿Se cargó el plugin? No. Una excepción. Ya. ¿Qué es la capa de Z-Depth? Dentro de las capas que permite exportar hay una que se llama Z-Depth. Z tiene que ver con la profundidad y depth de campo, o sea, un campo de profundidad. En teoría ese campo de plugin nos debería dar estos campos de profundidad y permitir que nosotros exportáramos y poder manejar la profundidad. Sin embargo, no lo tenemos y tenemos que hacerlo manual. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a definir manualmente la profundidad y la forma cómo lo vamos a ver. Así que lo que vamos a hacer es definir primero un primer campo de visión, y lo que vamos a hacer ahora es prender las reglas para poder ocupar la guía. Si se fijan, aparece una regla en que me aparece desde 0 hasta los 50 según las unidades con las cuales estoy trabajando, pero no solamente permite eso, sino que si yo empiezo a arrastrar desde la regla, me aparecen unas guías que son unas líneas que son imaginarias. Entonces digo, hasta esta línea celeste hay un campo de visión. Hasta esta otra línea hay un campo de visión. Por lo tanto, yo debería ver hasta acá nítido, después del árbol más borroso, y después de eso más borroso aún. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a ocupar una herramienta que se llama el lazo, que hasta acá aparece el lazo y aparece el lazo que es magnético, que uno lo va moviendo y después se autoacomoda, que en realidad es bastante impreciso. Así que vamos a ocupar el lazo por puntos para poder hacer esta separación y empezar a hacer este campo de difuminado. Primero lo que les voy a enseñar es hacer los campos de selección que se guarden, porque una de las cosas que es difícil es que uno tiene que hacer una selección a veces y después la pierde y después no puede volver a ella. Así que vamos a hacer un campo de selección que me permita guardarlo. Así que vendría pasando por acá la primera línea, siendo todo esto que está acá, este nítido, y todo lo que esté detrás de esta forma y detrás del árbol se vuelve borroso. Así que pincho acá, ahí, y aquí me voy a acercar un poco más. A ver, voy a empezar de nuevo para darme un poco más de zoom. Y ahora cada vez que yo estoy haciendo esto con el espaciador, aparece una manito que me permite mover y es súper útil cuando estoy trabajando con el lazo. El lazo se manda con el comando L. Si aprieto el comando L, aparece automáticamente esta crucecita del lazo. Entonces lo que hago es pinchar primero este vector y voy a pinchar hasta acá. ¿Ah? Es decir, más que al ojo, tratando de tener precisión para ir adaptándose lo más posible a los límites de esta imagen. Si se fijan, si yo aprieto Alt y con el scroll me alejo un poco, veo que este plano va a estar compuesto por una asociación de varias selecciones. Tengo que seleccionar esto, el interior de eso y el resto de esta escena.
Y acá en la parte de lazo tengo una opción que sale un recuadro simple, un recuadro junto con otro que dice agregar selección, después otro que dice subtraer y otro que dice interceptar. Entonces lo que voy a hacer es cambiarme a agregar selección, porque si yo lo hiciera sobre este se me va a borrar el anterior, solamente permite un campo de selección. Así que para poder ir agregando distintos campos en distintas partes de la imagen tengo que ponerle a agregar. Y ahora vuelvo con Alt antes de empezar a hacer el polígono y me hago un pequeño suma de esto para ir agregando estos campos de selección dentro de los campos difuminados que necesito que tengan. Cada vez que tengo que cerrar un polígono de selección, cada vez que agrego un vector aparece un signo de más, y cada vez que necesito cerrar aparece un círculo, me está diciendo que cierro esa selección. Como le puse el icono de sumar, se me están sumando estos polígonos de selección. Voy a apretar la mano y voy a ir por el resto del campo de profundidad que necesito. Acá, acá. Aquí en este caso no da lo mismo que hagan el clic afuera porque se va a ceñir a la viñeta de su archivo. Acá lo malo de trabajar tan cerca es que yo tengo que moverme manualmente para poder ver dónde está mi primer plano. No me parece que mi primer plano iría hacia esta línea celeste que da la vuelta acá, pero igual voy a moverme para corroborar bien. Sí, por aquí sube y aquí se encuentra con ya. Por lo tanto, parto de este punto y cerró ahí. Y si me alejo, ya tengo que todo este campo aparece seleccionado como campo de profundidad, mi primer grado de campo de profundidad. Entonces, para no perder esto, me voy a campo de selección y le pongo Save Selection y me pido un nombre. Que se llama campo 01, mi primer campo de profundidad. Ya a ver cuando empecemos a agregarle estas profundidades, cuál es la forma y la lógica que tiene guardar estas selecciones. Así que lo guardo y ahora sí me puedo ir al individual y pinchar en cualquier lado y va a desaparecer mi selección para poder determinar ahora cuál es mi segundo campo de selección. Yo tengo estas geometrías que se encuentran dentro de esta línea. Todo lo que atraviesa esta línea es un campo de profundidad, por lo tanto quedó esto que está más lejos y eso que quedó más lejos. Y este segundo campo de profundidad me muestra el horizonte de esta figura, por lo tanto, ¿qué es lo que me está mostrando esta profundidad? Este paisaje y la montaña que está en el fondo deberían ser lo que veo más difuso como campo de profundidad. Va a ser una pena porque voy a perder un poco la definición del fondo con el cual estaba trabajando, que es súper bueno. Así que voy a ir a grabar de nuevo esta escena, incluyendo la grabación que necesito. Me voy a agregar. Voy a llegar a esta porción de paisaje. Y ahí me quedo en precisión, pero igual lo puedo arreglar con estos campos de sumar y restar en la superficie.
Lo único que me faltaría es este fragmento de acá. Yo tengo este campo de selección, voy a hacer lo mismo de nuevo, save, y esto se llama campo 02. Ya, y tengo estos dos campos de selección. Si yo me voy a mis capas, tengo todas estas capas que están separadas. Por lo tanto, si yo aplico en la profundidad, si aplico cualquier plugin, se va a aplicar, por ejemplo, estoy activo en la capa 2, si aplico un filtro, ese filtro, estando activo en la capa 2, se va a aplicar sobre la capa 2, si estoy sobre la capa 3, o sea, se va a aplicar cada una de estas cosas por separado. Y yo necesito que se aplique sobre el resultado final. Recordemos que la imagen que tengo acá es el resultado de 1, 2, 3, 4, 5 capas distintas que ocupé con distintos tipos de fusión para poder obtener la estética con la cual estoy trabajando ahora. Así que lo que hago es que aprieto Shift y selecciono todo, clic derecho y voy a hacer un grupo de layers. Este grupo le puedo poner original, son las imágenes originales. Esto voy a duplicarlo, una copia, apago las originales, abro esta y estas imágenes de principio a fin voy a hacer que sean merge o se peguen entre ellas, o sea, se convierten en una sola imagen de la cual yo puedo hacer absolutamente lo que yo quiera con ella. Y es como es copia, si me equivoco, bueno, borro la copia y sigo, vuelvo a la original, hago de nuevo una copia y así me aseguro que mi trabajo esté salvaguardado. Como yo tengo que guardar el PSD, tengo guardado mis selecciones, o sea, no voy a perder mi trabajo, que es la idea, que ustedes no pierdan sobre su escena, sino que sigan trabajando, porque el trabajo del retoque de una imagen de arquitectura no es algo que uno se hace en media hora, es algo que uno lo decide en el tiempo. Ustedes pueden empezar a trabajar un día lunes y el día jueves se le ocurrió hacer algo, vuelven a la misma escena, ocupan el original y no pierden trabajo, no tienen que hacerlo todo de nuevo, sino que siguen desde el punto en que lo dejaron. Al igual que un proyecto. Porque la imagen de arquitectura es súper importante para transmitir la idea de proyecto que ustedes quieren. No es solamente llegar y poner una perspectiva. De hecho, es el gran problema de la entrega de arquitectura, el que se entiende que para una entrega tienen que haber render porque tienen que haber render. Y en realidad en una entrega de arquitectura tienen que haber imágenes que hablen de las intenciones de proyecto y jueguen a su favor, no a su contra. Así que ahora que tenemos pegada esta escena, vamos a ir a activar nuestros cuadros de selección. Voy a borrar la selección en la que estamos y voy a aplicar mi primer campo de filtro yendo a selección y a cargar una escena en cuestión. Y lo que vamos a cargar es la que se llama campo 01, que es esta que está acá. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es irme a mi galería de blur o desenfoque. Así que prendo la que se llama Field Blur o bruma de campo o campo de visión, y si se fijan me arroja un index que me muestra cuánto puede llegar a desenfocar. No sé, pues 300%, y esto ya se fue al chancho lo desenfocado que está. Pues yo creo que basta con un 15% para este campo de profundidad. Así que como está bien con un 15%, le damos OK y se aplica mi fondo. Y ahora voy a llamar a mi otro campo de visión, Load Selection, y voy a llamar a campo 2, y campo 2 va a actuar sobre lo que está más lejos aún. Así que de nuevo me voy a filtro, a la galería de filtros, y voy a aplicar Field.
y le voy a dar 35 puntos. El anterior tenía 15, este tiene 30 puntos más que el anterior. Así que le aplico OK, ahí está antes que se aplique y ahí queda finalmente. Y se ve las profundidades desde mi objeto y lo que está observando, desde el observador hasta el observado. Como estamos dentro de este campo de la imagen en que ya definimos una profundidad, lo que vamos a hacer ahora es agregar algunos personajes de la escena, de la película de la cual estamos trabajando, que es una de las condiciones de la entrega, que ustedes agreguen personajes de la película de la cual ustedes están robando el phantom de la escena. En este caso, yo tengo creado aquí una carpetita, F2, canales, imágenes, escena, personajes. Y aquí tengo algunas escenas de la película, para buscar algunos personajes que me sean útiles. Por ejemplo, aquí tengo a Willem Dafoe. Es un actor famosísimo, William. Así que nos va a brindar este orgullo de que esté en nuestra fotocomposición. Así que lo que voy a hacer es les voy a enseñar a crear sus bloques de personajes. Les voy a enseñar cómo usted arma una paleta con árboles, con personas, con perros, con gatos. O sea, uno los deja prehechos y con los fondos en transparencia listos para ser insertados donde ustedes quieran. Esto queda listo. Entonces yo tengo a William y lo primero que voy a hacer es pinchar sobre el candado. Lo pincho una vez y desaparece. Si no pincho sobre el candado no me va a dejar ocupar la transparencia. Así que ahora me voy a acercar un poco más para poder hacer que esto sea preciso. Presiono L del lazo. Y este es un trabajo un poco engorroso, pero por eso es bueno que uno vaya generando sus bloques, porque esto lo hace una sola vez y tiene una buena paleta de bloques. Después no tiene que andar haciendo esto para cada entrega, sino que solamente ocupar un catálogo de personas, decir, me sirve acá, me sirve William Dafoe, voy a ocupar este personaje acá, y así dentro de tu colección de imágenes, de la forma que tú tienes de presentar tus proyectos, genera una estética que es tuya, que te pertenece a ti, que no le pertenece a otra persona, que es la idea. Por eso el ramo es expresión arquitectónica, porque la expresión arquitectónica tiene que ver con la forma que ustedes tienen de ver la arquitectura, no la otras personas. Por eso las imágenes deberían ser distintas, deberían ser iguales, todos deberían tener su propia forma de graficar. Ya por arreglos. Me voy a terminar algunas cosas que tengo que arreglar, así que voy a ir a agregar y voy a reparar esta imprecisión acá en el gorro. Y por acá vamos a ver si entonces tengo seleccionado mi personaje, me faltó algo.
Bueno, aquí vamos a ocupar la otra propiedad del lazo poligonal. Habíamos ocupado el lazo normal, el lazo que fusiona, y ahora vamos a ocupar el lazo que resta. ¿Por qué vamos a ocupar el lazo que resta? Porque a esta selección de William-Dafoe necesito restarle este espacio que queda entre la pierna y el brazo, este pequeño triángulo, porque necesito que se vea transparencia. No quiero llevarme un trozo de otra escena a un lugar distinto, necesito poner en contexto a mi personaje, por lo tanto necesito que se vea transparente y que cada una de las partes que queden vacíos sean vacíos realmente. Así que me acerco acá y presiono la opción de sustracción y me alejo. Y ahora tengo a William-Dafoe en contexto completo. Lo que voy a hacer ahora es que en selección voy a hacer invertir, porque si ahora hago control X y recorto, voy a separar a William del contexto, voy a sacar del dibujo. Así que lo que hago es invertirlo, y cuando lo invierto, control X, y se va todo el contexto de la imagen. Así que ahora voy a ocupar cortar y voy a ajustar en un marco a la imagen. Esto tiene como un pequeño magneto el recorte, así que apenas toca el objeto se ciñe a la forma de lo que estoy recortando. Así que enter, y tengo William-Dafoe recortado. Así que me voy a File, y lo que voy a hacer acá es exportarlo como un objeto web. ¿Por qué un objeto web? Porque para la creación de las páginas web se trabajan con PNG súper liviano y súper comprimido. Así que me voy a crear una librería de objetos que van a tener transparencia, van a mantener su densidad de píxeles, pero van a ser súper livianos y van a aportar estética más que quitarme peso, es decir, quitarme libertad dentro de mi composición arquitectónica. Lo que sí me tengo que preocupar de que esto quede en PNG 24 y que esté activa la transparencia. Así que ahora me pregunta dónde quiero guardar mi objeto exportado en PNG, y ese es Pre2 y esto está en personajes. Listo, ya tengo el primero. Así que si me voy a mi Photoshop y me voy a la escena, que es la escena la escena 2, lo puedo llamar directamente a este objeto open y lo busco acá que está recortado, control A, control C. De hecho lo puedo incluso arrastrar a la paleta, pero a mí me gusta llamar a los objetos a la escena en la cual estoy trabajando, y control V. Así que si lo tengo a escala con respecto a esta persona, un William debería ser de este tamaño. Pero lo vamos a colocar por acá. Así que William debería ser de ese tamaño. Se fijan, cuando yo tomo un objeto, si aprieto el botón Shift me mantiene la proporción del objeto. Si suelto Shift, William lo puedo mover las proporciones que yo quiera. Y esto se vuelve súper útil cuando yo tengo un objeto y, por ejemplo, de ese objeto quiero crear una sombra, que lo vamos a hacer ahora con William-Dafoe. Pero apretar escape
Voy a hacer un poquito más chico a William. Ahí. Y para poder hacer una sombra de William Dafoe, ya que veo que está el sol y la sombra, el sol viene por este lado, imagino una sombra, William debería tener una sombra en este lado acá. Así que para crear una sombra bien rápida de William Dafoe, lo que vamos a hacer es que voy a tomar esta capa y la voy a duplicar. Y esta imagen me voy a ir a Free Transform y voy a ir a distorsionarla. Entonces me permite tomar, no sé si se fijan que puedo mover esta imagen de William en el sentido que yo quiera. Voy a tratar de unir ahí sus patitas para que no me queden imprecisiones. Y la sombra debería quedar como algo como esto. Así que tengo esta imagen y lo que voy a ir a hacer es saturarlo, primero llevarlo a una escala de negro, o lo que puedo hacer es seleccionar, guardar una selección, ver qué capa es, la capa 6, y cargar una selección con el contorno de este personaje. Una vez que hice esto, ya incluso puedo obviar la capa 6, puedo borrar el contenido para quedarme solamente con el contorno, y lo que voy a hacer es ponerle un bote de pintura y elegir un relleno de color negro. Sí, pero lo que pasa es que todas están hechas en negro y quedan con una opacidad que me parece que era de un 30% o 20%. Que lo podemos hacer igual también. Podemos irnos a las originales, por ejemplo, y ver cuánto era el porcentaje. Tenía un 43% opacidad en una gama de blanco y negro, un negro puro. Entonces aquí lo mismo vamos a hacer, vamos a aplicarle un negro puro al objeto. Lo que sí hay que tener cuidado es que como yo lo estoy haciendo sobre esta imagen de la capa existente, donde estoy aquí en copia, como yo lo estoy haciendo sobre este layer 6 y esta imagen que yo distorsioné tiene varias gamas de colores, cuando yo aplique el bote se irá aplicando por cada una de ellas. Así que lo que vamos a hacer rapidito es que voy a cargar Select, Save, tomar sombra, para estar seguro por si acaso se me llegase a borrar, y a esto voy a hacer Control X y voy a borrar eso y me va a quedar ese contorno. De hecho voy a borrar un poco más, Control X, y ahora voy a cargar a la capa sombra. Se fijan que es súper útil guardar las selecciones porque no tengo que estar marcando nuevo el personaje. Llego y lo tomo. Ahora necesito que esta sombra esté bajo los pies de este tipo, así que voy a mover un poco más acá. Y ahora sí, voy a aplicar el bote de pintura, que está en un color. Bueno, color negro. Y según mi otra capa está en un 43%. Quería hacer algo como esto, quizá un poco menos para igualarlo por ahí. Entonces así yo me puedo alejar y tengo mi escena y ya tengo uno de mis personajes de la película. La idea es que por lo menos sean dos personajes los que estén, pero en realidad lo más óptimo es que esté lleno de cachureo y cosas que ustedes quieran traer de las películas. No sé, pues si el personaje fuma, pongan una mesita con cajetillas de cigarros, discos, vinilos, no sé, pues armen su escena y cuenten su historia lo más entretenido, como si fueran un director contando la historia. La idea es que se diviertan con esto y no lo pasen mal, llegando a todas las clases sin su escena y perdiéndola y borrándola, que no es la idea.
Así que una vez que tengo esto, tengo mis personajes y tengo mi escena con profundidades, lo que voy a hacer es que nuevamente voy a hacer merge a todo esto y los voy a convertir en una sola imagen. Ya no están separados por capas. Y todo esto lo hago para irme a los filtros y probar los filtros con los cuales yo puedo darle, no sé, por ejemplo, noise. Y darle un poquito como, te fijan, este viene por defecto, que el uniforme, siempre ocupo el Gaussian y lo ocupo en monocromático para que me agregue ruido pero no me agregue tono. ¿Qué es lo que pasa si no está en monocromático? Se vuelve la gama de RGB, que es la gama del ruido dentro de una película. Y con esto ustedes pueden decir la cantidad de ruido, siendo ese el ruidísimo, y esto es algo súper suave. Una cantidad de ruido como para que su imagen se vea de buena forma. Y una vez que está hecho esto, File, Save As, y creamos una versión JPG de su escena. Hasta le vamos a dar una calidad de 10 y OK. Y una vez que está hecho, bueno, ya esto igual lo voy a convertir así nomás, no le aplican nada porque lo voy a dejar trabajar un rato para después hacer el módulo de armado de lámina ocupando estas 4 escenas que tengo. Ustedes deberían hacer 10, pero les voy a mostrar cómo se debería armar la lámina en el programa InDesign. Yo acá con Noise estoy escarbando solamente la superficie de la cantidad de filtros que ustedes podrían ocupar, porque si yo hago a esto, le hago control Z y me olvido de la cantidad de filtros que había aplicado y me voy, por ejemplo, a la galería de filtros. Bueno, acá le voy a hacer, me voy a alejar un poquito para que muestre la imagen y voy a ir pasando por cada uno de los filtros. No sé, por eso lo llevó a contornos como si esto fuera dibujado. No sé, esto ya no está sirviendo. No, la galería no está sirviendo absolutamente para nada. Así que lo que vamos a hacer es que vayan metiéndose a cada uno de estos. Por ejemplo, Halftone. Halftone es un filtro que se ocupaba en los sistemas de edición, por ejemplo, de los cómicos, revistas, cuando se ocupaban por puntos. Les voy a mostrar ahora cómo funciona Halftone. Lo que pregunta es un tamaño máximo de píxeles con los cuales compone la imagen y me muestra los canales. En general, para que esto funcione bien, yo siempre lo ocupo en 45 grados cada uno de los canales y le damos un radio de 6 píxeles, no, de 9 píxeles máximo. Vamos a ver cómo funciona. De hecho, nos podemos devolver y ver cómo está. Fue muy poco, así que control Z, vamos a ir de nuevo filter.
Y lo que hace Halftone es esto, es crear una imagen en base a píxeles circulares. Y en realidad esto fue súper popularizado, por ejemplo, por Warhol, que ocupaba estas imágenes super pop a través de píxeles circulares que eran de elementos de edición, que eran máquinas de edición o impresión que eran súper particulares. Entonces uno puede manejar la estética de los proyectos. Esto funciona súper bien, por ejemplo, para imágenes en blanco y negro. Si yo tengo una imagen en blanco y negro y los genero en capa, hacer un halftone queda como si fuera un sello. Y se fijan que hay muchos stencils que están hechos con, es decir, no son stencils, sino que son cuando se pegan, que son estampados, sí, que cuando andan con los rollos y pegan los carteles que están hechos en halftone. Y lo hacen porque halftone igual es una forma súper popular de pixelar. Así que depende de ustedes la exploración que hagan. Ojalá no sigan solamente acá y le pongan ruido a su escena, sino que vayan un poco más lejos y busquen otros tipos de ruido, y ruidos de películas, de foto antigua. O sea, uno puede hacer que estas imágenes se vean sumamente fuera de contexto o fuera de tiempo. De hecho, ¿cuál es la corriente? La corriente en términos de generación de imagen hoy en día